El aire dentro del auditorio estaba denso de orgullo y perfume. Me senté cerca del fondo, con las piernas cruzadas por el tobillo, la espalda recta, fingiendo no sentir cada mirada deslizándose en mi dirección. Una vez, mi apellido resonó en el espacio. Dr. Marshall Ellison, bramó el locutor. Clase del 92 y orgulloso padre del mejor estudiante de este año. Estallaron los aplausos. Apenas parpadeé. Mi padre se acercó al podio con ese andar familiar de cirujano, mesurado, seguro, en total control. Se ajustó los gemelos con el mismo cuidado que usaba para corregir mi postura cuando era niña. No me miró. Ni una vez. Ser médico es cuestión de precisión, comenzó. Y criar a un hijo que se convierta en uno no es menos exigente. El público se rió con aprecio. Mi hermano, Julian, radiaba desde su asiento de adelante, los cordones dorados alrededor de sus hombros atrapando la luz. No podía culparlo. Se había esforzado. Y a diferencia de mí, se había mantenido en la fila. Mi padre continuó, pintando un pulido retrato de las curiosidades infantiles de Julian, su intelecto disciplinado, su legado de excelencia. Había escuchado versiones de este discurso antes, en cenas y cartas de donantes, durante las galas anuales de su hospital, pero esta vez era personal. Estaba parado en la cima de las expectativas de nuestra familia, y desde allí, parecía que yo no existía. Luego llegó. Al menos uno de nuestros hijos nos hizo sentir orgullosos. Sin pausa, sin veu, solo una entrega clínica. La sala no se quedó sin aliento. Se rieron, una risa suave, despreocupada, como si fuera una broma interna. La garganta se me tensó, pero no me moví. No me inmuté. Mantuve la cara inexpresiva y asentí una vez, como si el nombre de otra persona hubiera caído como una guillotina. Mi madre aplaudió cortésmente, con los ojos fijos en el escenario. Caris, mi hermana menor, sentada a mi lado, rígida. No giró la cabeza, pero su mano rozó la mía por un segundo, silenciosa y deliberada. Julian no había mirado hacia atrás ni una vez. Yo tampoco lo habría hecho. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos vio, era la llave del coche en mi palma. Un delgado mando negro descansando silenciosamente entre mis dedos. El logo no era visible desde allí. Ese no era el punto. No había bajado de Nueva York para competir. Había venido a aparecer, por Julian, por mí misma, y quizás por Caris, que aún vivía dentro de sus muros. Los aplausos volvieron a aumentar mientras mi padre bajaba, estrechando la mano del decano. Mi madre se levantó para una foto. Me quedé sentada, en la fila de atrás, mirándolos desde una distancia que ya no era emocional. Era estratégica. Afuera, por un camino inclinado cerca del estacionamiento lateral, el Lamborghini descansaba tranquilamente donde lo había aparcado. Escondido por ahora, pero no por mucho tiempo. Había salido de Nueva York antes del amanecer. La ciudad aún no había comenzado a zumbar, solo unos pocos camiones de reparto, uno o dos corredores y el brillo de las luces de la calle rebotando en el capó de mi Lamborghini Urus. Tomé la West Side Highway y salí, con las ventanillas un poco abiertas, la radio apagada. El silencio se sentía ganado. La mayoría de la gente asumía que compré el coche para presumir. Que lo piensen. No se trataba de eso. Se trataba de estar en un concesionario, entregando un cheque con mi propio nombre. Sin aval ni aprobación requerida. Y de ver a un vendedor darse cuenta de que no era la asistente de alguien o una esposa afortunada. Yo era la CEO. Ealbridge Technologies no estaba destinada a ser una empresa. Comenzó como una frustración, un ¿qué pasaría si nacido de una rotación clínica fallida y una pizarra en mi pequeño estudio? Mi idea, un monitor de deterioro del paciente basado en inteligencia artificial en tiempo real que pudiera señalar declives sutiles antes de que una enfermera siquiera se diera cuenta. Mi profesor dijo que era ambicioso pero ingenuo. No dije nada y lo construí de todos modos. Los primeros 2 años casi me destrozan. Agoté las tarjetas de crédito, viví de pizza barata y trabajé a tiempo parcial como temporal solo para poder pagar el alquiler de un apartamento sin ventanas. El día que no pude pagar las nóminas, pedí una segunda hipoteca sobre esa misma unidad sin ventanas. Esa fue la misma semana en que mi padre dejó de devolverme las llamadas. Y ahora, 4 años después,
3 de los sistemas hospitalarios más grandes del noreste se habían asociado con nosotros. El mes pasado, cerramos la financiación de la Serie C. Hace una semana, contratamos a nuestro empleado número 40. Ayer, Forbes publicó un artículo calificándonos de la revolución silenciosa en la seguridad del paciente. Y hoy, estaba aparcada en la graduación de mi hermano, a 3 metros de un hombre que aún creía que había desperdiciado mi potencial. Después de la ceremonia, esperé hasta que la multitud comenzó a dispersarse antes de dirigirme al estacionamiento. El sol se había movido lo suficiente para atrapar el acabado negro del coche, haciéndolo brillar bajo los robles. Algunos estudiantes estaban cerca, señalando, tratando de adivinar a quién pertenecía. Mis tacones hicieron clic en el pavimento. La conversación a su alrededor se detuvo. No levanté la vista. Simplemente presioné el mando una vez, y el coche parpadeó abriéndose con una suave exhalación mecánica. Entonces lo escuché. «¿Amara?» Me giré. Mi padre estaba a unos pasos de distancia. Tenía la corbata suelta. La chaqueta colgada sobre un hombro. Sus ojos se posaron en el coche, luego volvieron a mí. Hubo un destello de algo, incredulidad, quizás incluso incomodidad, pero no dijo ni una palabra más. Yo tampoco. Abrí la puerta, me deslicé en el asiento del conductor y salí lentamente, la grava crujiendo bajo los neumáticos mientras dejaba atrás el campus. Ya estaban en fila cuando volví al césped. Mi madre estaba en el centro, alisando el frente de su vestido de seda azul marino. Julian estaba a su lado, aún radiante por su momento en el escenario. Mi padre estaba en el otro extremo, dirigiendo al fotógrafo como si estuviera orquestando un equipo quirúrgico. Caris flotaba cerca del fondo, teléfono en mano, la única que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. «Amara», llamó mi madre, con voz enérgica. «Ven a unirte a la foto familiar». No sonrió, pero, de nuevo, nunca lo hacía cuando la sorprendía apareciendo. Caminé y me puse junto a Caris, pero antes de que el fotógrafo pudiera levantar su cámara, mi madre interrumpió. «Quizás pongamos a Amara al final. Su vestido no combina del todo con el resto de la paleta». Yo llevaba lino color crema. Todos los demás estaban en tonos azul marino frío, rosa suave y carbón. Me miré a mí misma y asentí una vez. Claro. No querría arruinar la estética. Me moví al extremo lejano, tal como me pidió. Caris me miró, su expresión ilegible, pero su mano encontró la mía por un segundo. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El fotógrafo hizo algunos ajustes, inclinando la barbilla de mi padre hacia arriba, recolocando la toga de Julian, empujándome medio paso más afuera. Cumplí. Sabía cómo iba esto. Hace 3 años, enviaron tarjetas de Navidad usando una foto de grupo de la boda de mi prima. Yo también estaba en el borde en esa. Cuando llegó la tarjeta por correo, mi brazo era lo único que quedaba en la versión recortada. Ni siquiera notaron el corte, o si lo hicieron, nadie lo mencionó. «Digan queso», gritó el fotógrafo. Sonreí como si lo dijera de verdad. Comportamiento aprendido. Tomaron algunas fotos más, mi madre ajustando su postura entre cada una, mi padre mirando su reloj. Di un paso atrás cuando se movieron para tomar retratos solo de los graduados y los padres orgullosos. No se dijo, pero se entendió. Mientras posaban sin mí, capté mi propio reflejo en una ventana de cristal detrás de ellos. Tranquila, controlada, presente, pero aparte. Y me di cuenta de que ya no estaba enfadada. Simplemente había terminado. Había terminado de contorsionarme para encajar en marcos a los que nunca estuve destinada a pertenecer. Había terminado de esperar un espacio que claramente nunca tuvieron la intención de ofrecer. Julian miró hacia atrás y me hizo un gesto de asentimiento. Rápido, sincero, de disculpa. Se lo devolví sin resentimiento. Su victoria era real. Simplemente no era la mía. Me di la vuelta antes de que terminaran, deslizándome entre la multitud en movimiento. Caris me siguió unos pasos atrás, todavía pegada a su teléfono. Julian apareció en mi oficina el miércoles siguiente, sin previo aviso. Maya, mi asomó la cabeza, con una expresión mitad curiosa, mitad preocupada. «Tu hermano está aquí», dijo, levantando una ceja.
Parece conflictuado. Le dije que lo hiciera pasar. Entró, aún llevando su credencial de conferencia, con una bolsa de mensajero cruzada sobre el hombro como un escudo. Tenía el pelo un poco más desordenado de lo habitual, y había sombras bajo sus ojos. Bonita vista, dijo, mirando hacia el horizonte. No me di cuenta de que tenías todo el piso. No lo tengo, dije. Solo hasta el lado con mejor luz. Sonrió débilmente y se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Él estaba tratando de encontrar la manera de empezar. Lo dejé. He estado pensando, dijo finalmente, en todo. Cerré mi portátil. De acuerdo. Sobre Hopkins, sobre si realmente, se detuvo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta, si realmente lo estoy haciendo por mí. Eso me sorprendió más de lo que dejé ver. Julian siempre había sido el cumplidor. Nunca cuestionó el plan, nunca se resistió. ¿Y? Pregunté suavemente. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Creo que elegí neurocirugía porque era lo más difícil de la habitación, porque papá lo aprobaría, porque mantendría todo tranquilo. Pero hice una rotación en oncología pediátrica el mes pasado, y sacudió la cabeza. Simplemente se sintió diferente. Como si realmente estuviera haciendo algo que importaba. Algo humano. Dejé que el silencio se asentara por un momento antes de responder. Entonces, ¿por qué no seguir con eso? Levantó la vista. Porque ya sabes la respuesta. Porque papá dirá que estoy desperdiciando potencial. Porque mamá llorará y lo llamará una fase. Porque he sido el hijo de oro durante tanto tiempo que no sé quién soy sin sus aplausos. Me levanté y rodeé el escritorio, sentándome a su lado en lugar de frente a él. ¿Recuerdas cuando les dije que dejaba la facultad de medicina? Asintió lentamente. Actuaron como si hubieras muerto. Todavía ni siquiera había descubierto lo que estaba construyendo, dije. Todo lo que sabía era que la persona en la que me estaba convirtiendo no era alguien con quien pudiera vivir, y aún así tardé meses en decirlo en voz alta. Miró sus manos. No quiero despertarme a los 40 y darme cuenta de que he construido una vida que encaja con todos menos conmigo. No lo harás, dije, porque estás haciendo la pregunta ahora. No respondió de inmediato, pero pude ver algo cambiando. La primera grieta en el guión que había estado interpretando durante años. Levantó la vista de nuevo, esta vez con algo que casi parecía alivio. ¿Me apoyarías? Quiero decir, si me alejara de todo esto. No dudé. Lo que necesites. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años. Bueno, entonces. Creo que necesito hacer una llamada. Julian paseaba por el borde de mi balcón, con el teléfono en una mano, la otra apretándose y soltándose como si no pudiera decidir si bracear o lanzar. Había estado ensayando la conversación durante 1 hora, pero ambos sabíamos que ningún guión lo haría más fácil. Me quedé dentro, dejándolo tener el espacio, dejándolo tomar la decisión. Llamó justo después de las 8. Lo escuché decir, «Hola, papá». Y luego el tono bajó, no en volumen, nuestro padre nunca gritaba, sino en precisión, como si estuviera de vuelta en un quirófano, diseccionando un error que no podía tolerar. Julian mantuvo la voz nivelada. Explicó su interés en la oncología pediátrica, su decisión de aplazar la residencia en neurocirugía. Incluso le agradeció las oportunidades. Por un momento, pensé, quizás sería suficiente. Luego vi que la postura de Julian cambiaba. ¿Rígida? Defensiva. Tienes razón, dijo. Si eso significa perder tu apoyo financiero, me las arreglaré. Un momento de silencio. No, esto no se trata de Amara. Esto se trata de mí. Salí silenciosamente, justo a tiempo para escucharlo decir, no me estoy alejando de la medicina, papá. Me estoy acercando a la parte de ella que realmente tiene sentido para mí. Terminó la llamada sin esperar un adiós, simplemente sostuvo el teléfono en la mano como si se hubiera vuelto pesado. Le di el vaso de agua que había servido antes. Lo tomó sin mirarme, bebió la mitad y se sentó. ¿Desheredado?, pregunté suavemente. Asintió. Financiera, emocional,
simbólicamente. El paquete completo. No lloró. Ni siquiera parpadeó con fuerza, pero sabía lo que le costaba quedarse allí y no derrumbarse. Mi teléfono zumbó. ¿Qué es? Caris, papá está furioso como si fuera Defcon 1. Mamá finge llorar. No para de decir primero a Mara, ahora Julian, como si fuera una enfermedad. No respondí. Simplemente giré mi pantalla hacia Julian. Sonrió débilmente, amargado pero agradecido. Supongo que ambos somos contagiosos. Me senté a su lado, hombro con hombro. Exhaló. Es extraño. Duele, pero también se siente bien. Está bien, dije. Simplemente no se han dado cuenta de que el amor no debe ser condicional. No respondió, pero la forma en que se sentó más derecho me dijo que estaba empezando a creerlo. El asunto decía, propuesta de colaboración estratégica, St. Elias Medical Center. Lo abrí sin pensar, medio esperando una encuesta o una actualización de antiguos alumnos, pero la firma al final me detuvo en seco, doctora Lena Rowe, jefa de innovación, St. Elias Medical, el hospital de mi padre. No se estaban poniendo en contacto a través de él. No había mención de su nombre, ni con copia, ni por canales secundarios. Esto era formal, directo y totalmente profesional. Habían visto nuestros resultados publicados, los resultados de nuestra plataforma, y querían explorar un proyecto piloto. Por un momento, me quedé allí sentada, releyendo el correo electrónico. Hace un año, esto habría retorcido algo en mi pecho. Me habría preguntado si finalmente había cambiado de opinión, si finalmente había abierto la puerta. Pero esto no era una limosna. Era reconocimiento, ganado, no heredado. Lo reenvié a Maya con un simple sigamos adelante, incluyamos al departamento legal. Luego cerré mi portátil y me quedé junto a la ventana. Caris me llamó por facetime esa noche desde su habitación, con el pelo recogido en un moño, las mangas de la sudadera sobre las manos. Estás en nuestro noticiero, dijo, girando la pantalla para que pudiera ver el segmento. Presentador local, corto, mi cara borrosa en la barra lateral, Startup de Ellison salva tiempo y vidas en UCI. Papá no dijo nada, añadió, pero bajó el volumen a la mitad. Mamá preguntó si ibas a ir a la gala en octubre. Me reí. Ese es un nuevo récord. 5 meses enteros fingiendo que no estoy muerta. Caris sonrió, luego se inclinó. Sabes, haces que sea más fácil imaginar una vida fuera de ellos. Como si tal vez no tuviera que solicitar entrar a Duque solo porque es el tipo correcto de impresionante. Su voz se quebró un poco al final, pero no parpadeó. Me vi a mí misma en ella, 13 años más joven, aún doblegándome a su voluntad, aún esperando que amaran la versión de ella que no existía. No tienes que convertirte en su historia, dije. Puedes escribir la tuya propia. Asintió, en silencio por un momento. Si lo hago, te pondré en los agradecimientos. Sonreí. Solo deletrea bien mi nombre. La llamada terminó. Miré mi reflejo en el cristal oscuro. Ya no estaba esperando. Ni que me entendieran. Ni que aplaudieran, ni permiso para ocupar un espacio. Julian eligió el lugar, un restaurante italiano discreto escondido entre una librería y una tintorería en West Village. Sin reservas, sin ceremonia, solo 2 hermanos y una botella de vino que ninguno de los dos podía pronunciar. Ni siquiera esperó a que llegara el pan. Lo aplacé, dijo, dejando el teléfono como si acabara de anunciar una sentencia de muerte. ¿La residencia?, pregunté, aunque ya lo sabía. Asintió. Oficialmente. Se sorprendieron, pero lo respetaron. Y papá, una respiración lenta. Sigue en silencio. Levanté mi copa para brindar por respirar sin permiso. Chocó su vaso contra el mío, luego sonrió con suficiencia. ¿Sabes lo que dijo Caris? Quiere empezar el club de marginados de la familia Walker. Tú y yo como cofundadores. Me reí. ¿Tenemos chaquetas? Bordados personalizados. Estoy pensando en, decepcionante sin disculpas desde 2018 minutos. Por primera vez en años, el silencio entre nosotros se sintió seguro. Sin expectativas, sin actuación, solo autenticidad.
Julian se reclinó y me miró como si estuviera viendo algo por primera vez. Sabes, solía pensar que se avergonzaban de ti, pero ahora creo que tenían miedo de lo que tu libertad revelaría. No respondí. No necesitaba hacerlo. Tenía razón. Más tarde esa noche, Caris me envió una foto. La estantería del salón de nuestra familia. 3 de mis revistas cuidadosamente colocadas en la estantería superior, justo al lado de los libros de texto quirúrgicos de mi padre. Caris, nadie dijo una palabra. Simplemente están ahí ahora. Miré la imagen, buscando cómo me hacía sentir. No reivindicada, no enfadada, simplemente terminada. Como una herida que finalmente se había cerrado sin fanfarrias. Julian se quedó a dormir en mi casa esa noche. Mientras se quedaba dormido en el sofá, medio envuelto en una vieja manta, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que había mantenido enterrada en los borradores. Era hora de confirmar mi asistencia a esa gala. Esta vez, no como la hija de alguien, sino como alguien que había construido algo por lo que valía la pena entrar en la sala. El salón de baile brillaba con luz dorada, todo paneles de terciopelo y crescendos orquestales. El tipo de lugar donde las reputaciones se pulen, no se cuestionan. Entré, tacones firmes, respiración uniforme, Maya a mi lado. Parecía que un traje de poder había sido hecho solo para ella, y técnicamente, así fue. El evento era para el premio Legado en Medicina, y, por supuesto, mi padre era el galardonado. Su nombre adornaba la portada del programa en serif en relieve. La biografía en el interior le atribuía 30 años de avance quirúrgico, liderazgo hospitalario y mentoría a una generación de futuros sanadores. Mi nombre no fue mencionado, pero no esperaba que lo fuera. La gente me notó al entrar. Algunos susurraron. Unos pocos sonrieron con cuidado. Los mismos hombres que una vez se dirigieron a mí como la hija del Dr. Ellison ahora me miraban de manera diferente, como si me hubiera convertido en algo lo suficientemente sólido como para proyectar mi propia sombra. Nos sentamos cerca del medio, ni al frente, ni al fondo, justo donde pertenecíamos. Cuando mi padre subió al escenario, estaba tan impecable como siempre, voz mesurada, asentimientos lentos, control sin esfuerzo. Habló de excelencia, legado y de superar límites. Escuché, sorbiendo de mi vaso, no con amargura, sino con claridad. Las palabras no habían cambiado, pero yo sí. Después de los aplausos, comenzó el mingling. Lo vi estrechar manos con personas que una vez me habían despedido de paso, llamando mi trabajo mono o noble antes de preguntar si alguna vez había pensado en volver a postularme a la Facultad de Medicina. No me acerqué a él. No necesitaba hacerlo. Maya se inclinó en un momento y susurró, no paran de preguntar si vas a hablar. Sonreí. Que se pregunten. Antes de irnos, me detuve junto a la exposición de fotos. Allí estaba en blanco y negro, sosteniendo a Julian de bebé en un marco, posando con una placa en otro. Pero la que me llamó la atención fue una espontánea, él con uniforme de cirujano, brazos cruzados, parado justo afuera de un quirófano. Sin pie de foto, sin contexto. Solo un hombre que pasó su vida dominando el control. Y aquí estaba yo, sin pedir ya nada de eso. Mientras Maya y yo subíamos al coche, no miré atrás. Ni al salón de baile, ni al foco, ni a él. La noche no se trataba de ser vista.